Samsung es una de las marcas que lidera el mercado de la telefonía móvil, y esto junto a Apple, y no precisamente por ofrecer dispositivos de bajo precio con una buena calidad, ya que ellos se enfocan todo lo más en la calidad. Sin embargo, los precios tienden a ser un poco elevados, esto obviamente dependiendo de los países o las regiones a donde tengan que llegar estos dispositivos. Sin embargo, el día de hoy te traigo 3 celulares de Samsung dentro de la gama media y uno es dentro de la gama media alta que valen la pena al día de hoy. Así que vamos a ir desde el más caro hasta el más barato. Amigos, esto es TC Autotecno. Y el primero de esta lista es el Samsung Galaxy S23 Fan Edition. Hay que tener en cuenta que ya salió su hermano mayor, o salió más bien otra versión, que es el Samsung Galaxy S24 Fan Edition. Sin embargo, este no ha bajado de precio significativamente y sigue siendo un poco caro para lo que ofrece el dispositivo, por lo cual el S23 FE se ha situado bastante bien por el precio y las prestaciones que ofrece al día de hoy. Lo puedes encontrar en dos versiones para su versión global, y una es de 8 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento interno y 8 con 256 de almacenamiento interno. Hay que tener en cuenta que este dispositivo fue presentado en octubre del 2023, por lo cual ya lleva más de un año en el mercado. Sin embargo, tiene promesas de varios años de actualización, así que no habría problema con el dispositivo. Si hablamos de su estructura o de su diseño como tal, cuenta con un peso de 210 gramos utilizando el 80% de su superficie útil. Esto quiere decir que cuenta con un 20% de marcos, por lo que sí tiende a tener marcos significativamente grandes para un dispositivo de su gama o de su precio. Si hablamos de su certificación o resistencia contra agua y polvo, el dispositivo cuenta con IP68. Esto significa que es sumergible al agua, por lo cual sí lo puedes meter a profundidades de no más de 30 metros y no más de media hora. Esto teniendo en cuenta que ningún fabricante te ofrece garantía si se te llega a dañar por meterlo al agua. Cuenta con la certificación, pero es raro que un fabricante te ofrezca una garantía si se te llegase a dañar. Si pasamos a hablar de su pantalla, este dispositivo cuenta con una pantalla de 6,4 pulgadas. Estamos hablando de una pantalla AMOLED, Dynamic AMOLED 2X en resolución Full HD+. Además de esto, cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz. Y es que si hablamos de su pantalla, no es una pantalla tan grande como las que solemos ver en dispositivos actuales, sino que es un poco más pequeña o más compacta, así que el dispositivo no es tan grande. Sin embargo, cuenta con una buena tecnología e igualmente con una buena resolución y con una buena tasa de refresco. Si pasamos a hablar de su procesador o de su potencia y hardware, cuenta con el procesador Samsung Exynos 2200. Este es un procesador justamente diseñado por la misma marca que te ofrece un rendimiento, podríamos decir que bueno, pero sin llegar a ser espectacular, ya que obtuvo más o menos en Antutu 1.180.000 puntos de rendimiento, por lo cual no se va a quedar atrás de ningún dispositivo, pero tampoco compite con otros, por ejemplo el F7 Ultra que salió hace poco o el F7 Pro que también salió hace poco. No llega a competir al rendimiento de estos, ya que este procesador no está tan enfocado a brindar un buen rendimiento, sino ofrecer más estabilidad, por lo cual es bueno, pero tampoco es la gran maravilla este procesador. Si pasamos a hablar de sus cámaras, contaremos con una cámara principal de 50 megapíxeles, es un sensor hecho por Samsung y cuenta con una apertura focal 1.8. Recordemos que estos 50 megapíxeles se van a fusionar entre sí y las fotos por defecto van a ser de 12,5 megapíxeles. Por el contrario, tendremos una cámara frontal de 10.8 megapíxeles, también es un sensor Samsung con apertura focal 2.4. Estamos hablando de que este dispositivo en DxOMark obtuvo alrededor de 127 puntos en su cámara, por lo cual en cámara este dispositivo se defiende bastante bien. No vas a tener mayor problema ni para las fotos nocturnas ni para las fotos diurnas, se defiende lo suficientemente bien. Si pasamos a hablar de su batería, cuenta con una batería de 4500 mAh, es una de 25 watts, por lo cual no es una carga tan rápida. Ahí sí hay que tener en cuenta que no está compitiendo con dispositivos dentro de la gama o de gama media o de gama media baja que ofrecen una mejor carga rápida. Sin embargo, cuenta con carga inalámbrica que también la hace a 25 watts, lo cual no sé qué tan provechoso sea, ya que no muchos utilizan la carga inalámbrica. Esto teniendo en cuenta que su batería es de 4500 mAh, se queda un poquito atrás al día de hoy, ya que muchos dispositivos ofrecen de 5000 hacia arriba. Sin embargo, si se encuentra bien optimizada, el dispositivo
dispositivo te alcanza a durar un día o un poco más de un día dependiendo obviamente del uso que le des. Llega con Android 14 de fábrica, obviamente con los servicios de Google, y Samsung te promete 4 años de actualizaciones de sistema operativo y 5 años de parches de seguridad, por lo cual no vamos a tener mayor problema en este dispositivo, te va a durar para unos años siguientes. Y el precio lo puedes encontrar en pantalla. Si pasamos a hablar del siguiente, contamos con el Samsung Galaxy A55 5G. Este dispositivo para su versión internacional lo puedes encontrar en 3 versiones, ya sea la de 8 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento interno, 8 con 256 o 12 con 256, que es la más alta. Este dispositivo salió hace más de un año, ya que salió en marzo del 2024, y hay que tener en cuenta que ya salió su sucesor, que fue el Samsung Galaxy A56 5G. Sin embargo, por cuestiones de precio, el A55 sigue valiendo la pena al día de hoy. Pero ¿qué te ofrece? Si hablamos de su estructura y diseño, cuenta con un peso de 213 gramos y certificación IP67, lo cual significa que sí es sumergible, pero por menos tiempo que el IP68. El dispositivo cuenta con una superficie útil del 85%, por lo cual tiene un 15% de marcos, así que sí vamos a tener marcos bastante marcados, pero esto ya es cuestión de gustos. Si pasamos a hablar de su pantalla, contaremos con una pantalla de 6,6 pulgadas, es Super AMOLED en resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 120 Hz, por lo cual en cuanto a la pantalla vamos a tener como tal un tamaño estándar e igualmente una tecnología estándar que ya se ve en muchos de los dispositivos por la misma gama o por el mismo precio, así que aquí estamos bastante bien equipados. Si pasamos a hablar de su procesador, es el Samsung Exynos 1480, justamente otro fabricado por la misma marca, que obtuvo alrededor de 700.000 puntos en Antutu. Hay que tener en cuenta que es un procesador que se defiende bien, pero no es el mejor por su precio, o sea, te ofrece un buen rendimiento, pero no es espectacular como otros que de pronto sí te podrían ofrecer un mejor rendimiento. Si hablamos de sus cámaras, contaremos con una cámara principal de 50 megapíxeles con apertura focal 1.8, y en cuanto a su cámara frontal, contaremos con una de 32 megapíxeles con apertura focal 2.2. Hay que tener en cuenta que la cámara principal de 50 megapíxeles se van a fusionar los píxeles y las fotos por defecto van a ser de alrededor de 12,5 megapíxeles. Igualmente este dispositivo obtuvo alrededor de 108 puntos en DxOMark, así que se defiende bastante bien, pero la calidad de fotos nocturnas no es la mejor. En esto varios usuarios se han quejado y han dicho que podría ser mejor la calidad de fotos nocturnas, ya que no le entra suficiente luz, por lo cual se ve bastante ruido. Si pasamos a hablar de su batería, contaremos con una de 5000 mAh, así que aquí sí compite bastante bien con otros dispositivos de su gama y de su precio, y cuenta con carga rápida, no tan rápida, de 25 watts. Igualmente aquí nos haría falta una carga un poquito más rápida, pero se defiende bien la batería. Cuenta con Android 14 como sistema operativo y la marca te promete 3 años de actualizaciones del sistema operativo y 4 años de parches de seguridad, así que también lo vamos a tener fijo para 4 años con actualizaciones, y si lo quieres seguir usando de ahí para allá todavía puedes hacerlo hasta que quede totalmente obsoleto. El precio lo estoy dejando en pantalla. Por último tenemos el Samsung Galaxy A35 5G, que es el hermano menor del que acabamos de nombrar. Este entra acá por su precio también. Cuenta, o más bien lo puedes encontrar en 3 versiones: 6 con 128, 8 con 128 u 8 con 256. ¿Qué te ofrece el dispositivo? Hay que tener en cuenta que fue presentado también con su hermano mayor en marzo del 2024, por lo cual ya lleva más de un año en el mercado, y que ya salió su sucesor, que es el Galaxy A36, que igualmente ya está en el mercado, pero vuelvo y digo, pues está a un precio un poco más elevado. Si hablamos de su estructura y diseño, llega con un peso de 209 gramos, al igual que su hermano mayor, y cuenta con una superficie útil del 84%, así que tendremos 16% de marcos. Cuenta con certificación IP67, así que sí es sumergible al agua, lo puedes hacer sin problemas, pero vuelvo y te digo, ninguna marca te da garantía por ello, así que ten cuidado de cuánto tiempo lo tienes, y si lo llegas a meter en una piscina o agua con cloro, después debes de lavarlo con agua potable para que el dispositivo no se llegue a dañar internamente. Si hablamos de su pantalla, es una de 6,6 pulgadas Super AMOLED en resolución Full HD Plus y tasa de refresco de 120 Hz, así que contamos prácticamente con las mismas pantallas que hemos visto antes, se defiende bien el dispositivo. Si pasamos a hablar de su procesador, es justamente uno también fabricado por Samsung y es el Exynos 1380. Este procesador obtuvo alrededor de 570.000 puntos en Antutu, por lo que se encuentra ya dentro de la gama media o la gama media baja este rendimiento, así que el dispositivo lo puedes usar para lo que quieras, pero si llegas a exigirlo mucho, por ejemplo para un juego como Genshin Impact a gráficos ultra, pues el dispositivo se va a recalentar rápido, por lo
cual úsalo, sin embargo no para tareas tan pesadas porque no se dedica a esto. Es un dispositivo totalmente común y corriente para personas que solo necesiten lo básico en cuanto a rendimiento. Si pasamos a hablar de sus cámaras, contaremos con una principal de 50 megapíxeles con apertura focal 1.8. Recordemos, estos 50 megapíxeles se van a fusionar entre sí y las fotos por defecto van a ser de 12,5 megapíxeles. Por el contrario, tendremos una cámara frontal de 13 megapíxeles, un sensor Samsung con apertura focal 2.2. Este dispositivo también fue calificado en DxOMark con un puntaje de 104, por lo cual se defiende bien, pero tampoco es la gran maravilla, pero por su precio no es que podamos exigirle más, ya que la calidad de fotos nocturnas sí se queda bastante abajo de lo promedio, pero la calidad de fotos diurnas y las fotos de selfie se defienden bien sin llegar a ser la gran maravilla. Si hablamos de su batería, es una de 5000 mAh con carga rápida, no tan rápida, de 25 watts, por lo cual te alcanza a durar un día, poco más de un día dependiendo del uso que le des. En la batería estamos bastante bien equipados también. Llega con Android 14 de fábrica y la marca te promete 2 años de actualización de sistema operativo y 3 años de parches de seguridad, por lo cual sí vamos a tener dispositivo por lo menos por 2-3 años o quizás hasta 4 años, y sigue siendo una muy buena opción al día de hoy. Sin embargo, déjame saber en los comentarios cuál de estos dispositivos te comprarías o cuál dentro de la marca de Samsung podría o debía haber metido dentro de este top. Yo sin embargo me despido, espero les haya gustado este video. Recuerden que les dejaré otros dos por si desean y quieren ir a verlos. Saludos, los quiero, cuídense y bendiciones. Nos oímos la próxima.